Qué bueno poder estar en esta oportunidad de nuevo en sus hogares. Una edición más de Reflexiones. Desde la primera iglesia del Nazareno en Tola, un saludo de su pastor Luis Emilio Duarte. Hemos estado tratando el tema de la tristeza, la soledad y la depresión. Hemos estado tratando de ver cuál es la respuesta que nos da la Biblia, qué nos dice el consejo de la palabra con respecto a esta enfermedad. Literalmente podemos decir que es una plaga. La vida moderna nos llena de tanto estrés, de tanta angustia, nos llena de tantas situaciones en las cuales no sabemos qué hacer. A veces pareciera que el mundo nos cae encima. ¿Por qué? Porque la presión emocional que tenemos, el estrés de la necesidad económica, de resolver los problemas de la vida, y de repente cuando ya están los hijos, los problemas no se acaban, pareciera que los problemas aumentan. Hemos visto dos ejemplos. El ejemplo de Elías, como este gran hombre de Dios, siendo un profeta, siendo un hombre que hablaba y Dios respondía y caía fuego del cielo. Eso no le quitó el ser hombre, eso no le quitó su humanidad. Eso es lo importante y lo hermoso de la presencia de Dios. Dios nunca anula la personalidad tuya. Cuando el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, Él no te opaca, Él no te anula, Él no te cancela. Él lo que quiere es que como un caballero tú le permitas guiarte, llenarte, enseñarte, fortalecerte y ser el que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Habíamos leído en la edición anterior, en el libro de Salmos, la experiencia del rey David. Cuando pensamos en David, pensamos en un gran hombre, pensamos en un hombre que venció a Goliat, pensamos en el gran conquistador, pensamos en el gran David. Pero ¿sabía usted que David se deprimió? ¿Sabía usted que David entró en algún momento de su vida en una situación en la cual él tuvo que moverse y pararse firme y recordar las promesas de Dios? Pues bien, la depresión es como un cáncer emocional. La depresión te mete en un estado de indefensión. No hayas cómo defenderte, no hayas cómo actuar. Pero no solo eso. La depresión se convierte en una cárcel emocional, donde no encontrás salida, podés tener la respuesta enfrente, pero no sos capaz de verla. ¿Por qué? Porque tu mirada está puesta en las circunstancias. La depresión te lleva a ver lo malo y opaca la luz del Señor. La depresión te lleva a contemplar el problema y no a contemplar las promesas del Señor. Cuando leemos en el Salmo 42, él lleva un título y dice: mi alma tiene sed de Dios. Mire, hermano, usted no va a poder evitar que la depresión y la tristeza toque a las puertas de tu corazón. Somos humanos, vivimos en un mundo imperfecto, pero sí puedes evitar que las circunstancias gobiernen tus emociones. Sí puedes evitar que las circunstancias marquen el estado de ánimo de tu alma. Por eso es importante que tu mente esté llena de la palabra de Dios. ¿Qué lenguaje te estás diciendo a ti mismo? ¿Cuál es el idioma que estás hablando? Ah, pastor, hablamos español, hablamos inglés, algunos hablan alemán, francés. Pero no, yo te pregunto si tú hablas el idioma de Dios. El idioma de Dios es la fe. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios debe de creer que ese Dios es real y que es galardonador de aquellos que le buscan. El rey David estaba pasando una situación difícil en su vida. David vivió entre 70 y 80 años. No vivió mucho y tuvo una existencia de guerra, una existencia de lucha constante. Y en medio de esas crisis que él tuvo que enfrentar para agradar a Dios, su alma muchas veces se sintió desvanecer. Y en el Salmo 42, versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Nótese, como lo decía en la edición anterior, que es David hablando consigo mismo. Es David autoministrándose. Es David diciéndole a David, a su yo interno, diciéndole: oye, hombre, David, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? ¿Se te olvidó lo que Dios hizo? ¿Se te olvidó lo que el Padre, lo que Jehová te ha prometido? Y es ahí donde tenemos que pararnos como cristianos.
Un cristiano no camina por las circunstancias. Nosotros nos movemos por fe. Nos movemos por lo que Dios ha prometido. Y si Dios ha prometido que Él estará con nosotros, si le crees, Dios lo hace. Porque para el que cree, todo le es posible. El primer punto que encontramos es que David ataca el problema. El problema no está afuera. El problema no es la enfermedad. El problema no es la crisis económica. El problema real está en cómo enfrentas la adversidad. ¿Cómo dejas que esa adversidad afecte tu corazón, afecte tu mente y afecte lo que dices? ¿Qué lenguaje sale de adentro de tu alma? ¿Qué palabras dices? Cuando venga el momento malo, lo primero que el enemigo va a hacer es sembrar un hablar negativo, sembrar un hablar que está lejos del positivismo que da la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, pero el que está en depresión dice, me voy a morir. El que está en depresión dice, todo se acabó. La Biblia dice y la fe dice que la fe es, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo y de qué forma estás enfrentando la adversidad? Eso determinará cómo tu corazón, tu mente y tus emociones actúen. Ahora, dice la Biblia que David se dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas, te angustias, te entristeces, te deprimes dentro de mí? La guerra no está afuera, hermano. La guerra está dentro. Por eso es que cuando una persona entra en un estado de tristeza y depresión, lo primero que hace es dejar de orar. Lo primero que hace es dejar de congregarse. Lo primero que hace es dejar de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un estado de tristeza es autopreguntarnos, ¿y por qué estoy triste? ¿Y qué es lo que me genera la tristeza? Puede ser que haya una razón real, correcto, un problema, una adversidad. Entonces, ese problema y esa adversidad lo reconoces y se lo pones en manos al Señor. Y aquí viene el antídoto, la vacuna contra la depresión. Se llama fe. Se llama fe. ¿Qué es fe? Creer que en medio de la adversidad Dios me sacará adelante. No sé cómo, no sé de qué forma, pero sé que si Dios ha dicho que me va a bendecir, Él lo va a hacer. Y David viene y dice, primero, se habla a sí mismo. ¿Qué tienes? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Y entonces, inmediatamente, dice, espera en Dios. Y aquí viene el punto. Los que esperan en Dios verán su gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que aprender a descansar en Dios. Hermano, todo pasa. El día más negro pasa. La prueba más difícil pasa. Esta vida pasa. Lo único que no pasa es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero los que esperan en Dios o los que creen en Dios permanecen para siempre. Hoy, al enfrentar la tristeza, al enfrentar la angustia, debes trabajar en tu mente. La batalla está en la mente. La batalla está en lo que piensas. La batalla no está afuera, la batalla está dentro. Y por eso es que debemos de fortalecer el hombre interior. ¿Cómo lo fortalecemos? Congrégate. ¿Cómo lo fortalecemos? Camina a la par de hombres y mujeres de fe. ¿Cómo lo fortalecemos? Deja de chismear, de murmurar, de hablar negativo. Comienza a hablar el lenguaje de Dios. He encontrado iglesias, es increíble, te saludan y detrás están hablando de ti. ¿Cómo cree usted que esa persona va a enfrentar la adversidad? ¿Cómo crees? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy, para poder enfrentar el problema, necesitamos una cirugía de corazón. Y esa cirugía de corazón es la que David dice, oye, por dentro, alma mía, alma mía, alma mía, ¿por qué te abates? Si hay algo que arreglar, confesémoslo, arreglémoslo.
Si hay un pecado que confesar, confesémoslo, arreglémoslo. Y una vez que pasamos esa etapa, ok, Señor, aquí estoy. ¿Por qué estoy triste? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y si no hay una razón válida, si no hay una razón tangible, comienzas a atacar el pensar negativo con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Es la manera como Jesús enfrentó la tentación allá en el Evangelio de Mateo, cuando Satanás llegó a tentarlo en el desierto. Hoy es el ejemplo que debemos de seguir. Así que, amada iglesia, termina el rey David diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No hay problema tan pequeño que Dios no le interese, y no hay problema tan grande que Dios no resuelva. Espera en Dios, confía en Dios, porque aún hay y debes de alabarle. Amada iglesia, que Dios me les bendiga. Un saludo de su pastor Luis Emilio Duarte Pedrosa, y que Dios me les colme de abundantes bendiciones. Dios les guarde.